pero como que se supedita lo que es más importante, que es el tema de salud. Entonces, yo aquí, al menos cuando salgo, yo veo ahí en Rancagua, cuando salgo he ido a la oficina, como que la gente sigue haciendo el mismo ritmo veo el mismo movimiento en auto. Entonces, eso me llama la atención. Y más allá de eso, porque yo trabajo en pleno centro del campo con Independencia y desde Bueras hacia no sé, hacia como el rodoviario, por así decirlo, es como ¿Ya? si nada hubiese pasado. A mí me impresiona, incluso me da miedo andar por ahí porque todo es el mismo, como si nada hubiese pasado, el comercio abierto por lo menos. Incluso vi hasta el profe Javier hoy día por esas calles. ¿Ya? Ah, mira. Cero protección. No, pero en serio hay Mira, mira. mucha gente. Yo creo que hoy día también donde era fin de mes quizás Sí, también. aumentó el volumen de gente. Sí, es verdad. Yo creo, estoy abriendo la PPT por si acaso, chicos. Espero porque el día jueves, yo tuve clase con ustedes el martes, ¿se acuerdan? Y que no podía mostrar la PPT. Ya, el jueves tuve clase con los chicos de Vespertino y sí me funcionó, ¿ya? Pero el lunes, ayer tuve clase con los diurnos y no me funcionó. Entonces no sé ahora si va a funcionar con ustedes, ¿ya? No alcancé a subir la PPT porque estuve súper ocupada, como les estaba contando, pero espero que se pueda ver. Voy a terminando la clase, voy a subir la clase y voy a subir la PPT, ¿ya? Para que la tengan. Se está abriendo y está un poquito lento el sistema. Profe, la clase la va a grabar. Sí, la tengo que grabar. Sí, chicos, Ay. voy a grabar. Sí, 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 sí. Si no me va a tirar la oreja. Ya, entonces, que la abrí por allá. Ya, a ver si ahora me toma. Porque me había cerrado el. Veamos si ahora. No, no me deja. Ya, no me deja. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Sí, ya. Entonces, no me deja subir la PPT. Voy a comenzar la clase, la voy a empezar a grabar antes que se me olvide. Y voy a subir, después de esta clase, voy a subir la PPT que voy a presentarles ahora, que no la van a poder ver, sino que yo se las voy a conversar, ¿ya? Y voy a subir también la clase, ¿ok? Traten de no tener los micrófonos abiertos y tampoco el tema de el video. David, te escucho. Vertical. ¿Sabes lo que pasa? Que no sé si me va a dejar abrir el aula virtual porque antes no pude abrirlo porque tengo malo el internet. Entonces antes ingresé al aula y me daba vuelta y no, me decía error, error y no pude. ¿Ya? Ya, espérate. A ver, veamos si podemos hacer eso. O sea que tengo que abrir, lo que pasa es que tendría que abrir eh, mi correo y tengo todo cerrado para que no me interfiera. Ese es el tema. ¿Ya? Eh, Pucha, lamento que no puedan, no se pueda ver y tampoco alcancé a subirla al aula, ¿ya? Eh, por hoy día, les pido chicos que les voy a hablar igual como fue el otro día, ¿ya? Para no perder más tiempo de lo que estamos perdiendo y pueda yo la otra semana, porque igual le tengo que subir unas actividades para que las puedan realizar, ¿ok? Entonces voy a empezar a grabar la clase para no perder más tiempo. Bueno, ya. Chicos, ¿cómo están? Comenzamos, ¿cierto? Esta primera unidad, ¿cierto? Que habíamos dicho que era de comunicación efectiva. Lo primero que es importante en la parte de comunicación efectiva es dentro cómo va la comunicación dentro de la organización. Por ahí deberíamos recordar qué es lo que es una organización. Son ya conceptos que ustedes ya manejan, ¿cierto? Pero para recordar, ¿cierto? Es un sistema, ¿cierto? Definido mediante el cual vamos a obtener un objetivo, más vamos a lograr un objetivo. Este sistema, ¿cierto? Que está definido puede estar formado por otros subsistemas, ¿cierto? Que realizan funciones concretas y que permiten, ¿cierto?, que coordinadas, ¿cierto?, trabajar conjuntamente, estas funciones puedan, ¿cierto?, cumplir con el objetivo de la organización,
por eso podríamos decir también la organización, también como sinónimo de empresa, ¿ya? Pero hablemos de una organización, de un grupo de personas, ¿cierto? De un sistema social que se une, ¿cierto? Para poder lograr un objetivo común. Este objetivo común es el objetivo que tiene la organización o tiene la empresa. Para tal, la organización tiene que tener un orden, tiene que tener, ¿cierto? Una jerarquía. ¿Cómo estamos divididos? Dijimos que son subsistemas, ¿cierto? Que realizan funciones concretas cada una de ellas, ¿cierto? Y eso está, de cierta forma, reflejado en su jerarquía. Vamos a agrupar las distintas actividades que realizan estos subsistemas, o también pueden ser áreas, o pueden ser departamentos, para que lo vayan como sinónimos, ¿cierto? Y que cada una va a realizar estas actividades y cumple una función específica dentro de esta organización. Pero todo siempre dando que tiene un objetivo común, el lograr el objetivo de la empresa. ¿Por qué surge la organización? ¿O por qué surge, ¿cierto?, una estructura, ¿cierto? Primero porque tenemos la necesidad humana, ¿cierto?, que tenemos que poder cooperar entre todos juntos para lograr un objetivo común, ¿ya? Ese objetivo común es superior, ¿cierto?, al objetivo que cada uno tiene. ¿Se acuerdan cuando decíamos que ingresaba a una empresa, ¿cierto? Nos pagan un sueldo, ¿cierto?, reflejado en eso, y después ciertos beneficios. Ese beneficio que recibimos nosotros, ¿cierto?, es para poder cumplir nuestros propios intereses, pero están supeditados a ese objetivo común que es de la empresa, ¿ok? Entonces dijimos que la empresa, como está organizada, ¿cierto?, de cierta forma, tiene que estar diseñada de una manera que sea clara, ¿ya? Que no haya un tipo de imprecisión, ¿cierto?, en las actividades que realiza cada área o cada departamento, ¿ya? Aquí surge importante lo que es la coordinación y la comunicación. Debe haber un sentido, ¿cierto?, una intención de que tenemos que comunicarnos entre estas áreas, entre estos departamentos, ¿cierto?, y nos tenemos que coordinar para que en conjunto podamos, ¿cierto?, llegar a ese objetivo que se ha impuesto la empresa, ¿cierto? Y la empresa como tal, ya, tiene que promover la comunicación entre todas las áreas, entre todos los departamentos, para que podamos cumplir el objetivo que tiene, ¿cierto?, la empresa. Estoy bajando la PPT, por eso quizás suena un poco. Entonces dijimos que un proceso importante dentro de la organización o de la empresa, ¿cierto?, es el proceso de comunicación. ¿Qué es lo que es la comunicación, cierto? Es simplemente la transferencia de información y de entendimiento entre personas por medio de símbolos o significados, ¿ya? ¿A qué se refiere? Que yo siempre voy a estar transfiriendo información, ya como decíamos, estoy transfiriendo cierto tipo de entendimiento entre las personas. Es decir, si yo quiero que lleguemos al objetivo de la empresa, tenemos que comunicarnos, tenemos que entregar información necesaria, ¿cierto?, para que estos grupos que actúan en forma coordinada puedan lograr, ¿cierto?, llegar a lo que estamos deseando, ¿cierto? ¿Por qué por medio de símbolos o significados? Porque cuando hacemos el mensaje, ¿cierto?, lo podemos hacer a través de un símbolo escrito, en forma escrita, o en forma verbal, ¿cierto?, que tiene un significado. Debe haber una intención de comunicación, debe haber un entendimiento entre las personas. En una organización, ¿cierto?, con el grupo de personas que forman parte de las empresas, ¿cierto?, debe haber un entendimiento. O sea, si yo quiero, ¿cierto?, lograr cierto objetivo, debemos dar a conocer esta comunicación que sea clara, que sea precisa, que todos entiendan. No voy a dar una instrucción, por ejemplo, a una empresa en inglés, por ejemplo, si lo hiciéramos a una empresa aquí en Chile. Si yo quiero que todos me entiendan, ¿cierto?, voy a hacer, ¿cierto?, esta comunicación y voy a enviar un memorándum, que es una forma, ¿cierto?, que en la cual yo doy a conocer una comunicación y la voy a escribir en español, no la voy a escribir en inglés, porque no hablamos inglés, ¿cierto?, aunque, ¿cierto?, estamos tratando de aprender, tenemos ciertas asignaturas que dicen, por ejemplo, en técnico de administración y en ingeniería de inglés, pero en general nuestro idioma es en español. Entonces, en vez de estar haciendo una comunicación que sea clara, ¿cierto?, efectiva, estoy colocando un impedimento que sería el idioma.
todos hablamos el español, entonces tendría que enviar, ¿cierto?, esta comunicación en español, no en inglés, porque tendría que ser que buscar, ¿cierto?, hacer una traducción, ¿cierto? Y voy a, ¿cierto?, en vez de facilitar la comunicación, la voy a poner un poco más compleja, y no es la idea, ¿ya? ¿Por qué es importante, ¿cierto?, la comunicación dentro de una organización o de una empresa, ¿cierto? Porque quiero lograr los propósitos que se ha impuesto a la empresa, ¿cierto? Porque tenemos que organizarnos de forma efectiva para poder coordinarnos, ¿ya? Debe haber, ¿cierto? Debemos propender, ¿cierto?, un clima de participación de parte de los que conforman la empresa. Y de esa manera, si yo hago que, ¿cierto?, se organicen de forma adecuada, yo voy a tener una participación de ellos, ¿cierto? Y voy a poder controlar el desempeño que realiza cada uno de los miembros, ¿ya? Y ahí aparece importante el elemento motivador. Yo debo influir, ¿cierto?, en la motivación de cada uno de los colaboradores, ¿ya? Es importante eso, o sea, yo cuando comunico tengo que también motivarlos. En vez de dar una orden, ¿cierto?, hago una reunión, por ejemplo, y no voy a empezar a dar así órdenes así en forma seria, es serio, pero no voy a dar una forma que sea poco atrayente, ¿cierto? O que me impida que las personas que están escuchando, porque cuando uno entrega un mensaje, y si ese mensaje en forma brusca se puede decir, después vamos a ver los estilos de comunicación, generalmente el que me está escuchando quizás va a colocar una barrera y no va a tener, ¿cierto?, el de entender esta comunicación. Decimos que había una parte de entendimiento. Cuando yo hago una comunicación, estoy también enviando no solamente información, estoy enviando un tipo de sentimiento, ¿ya? Y eso es lo que dice la literatura actual y moderna de administración, ¿cierto?, que es la parte psicológica, ¿sí? No solo la parte científica que estamos trabajando en la administración, sino hay un elemento motivador, ¿cierto?, que tenemos que hacer clic con los colaboradores, ¿ya? ¿Y cómo está formado este proceso de comunicación? Ustedes lo conocen porque la comunicación la han visto en varias asignaturas, ¿cierto? Y recordamos un poquito, en los elementos de la comunicación está el emisor, está el receptor y hay un mensaje, ¿cierto? El emisor, cuando envía un mensaje, ¿cierto?, lo codifica. Como decíamos, voy a enviar una información y la voy a codificar. La puedo codificar de qué manera, por ejemplo, en el lenguaje. Decíamos que no puede ser en un idioma, en inglés, lo voy a hacer en idioma español, lo estoy codificando, es decir, que las personas que saben hablar español lo van a entender. El idioma que estamos acá en Chile, ¿cierto? Lo voy a hacer de esa manera, lo voy a codificar de esa manera, ¿ya? El receptor, al recibir ese mensaje, lo va a decodificar. Se puede decir, esa decodificación lo va a interpretar, lo va a asimilar de cierta forma, ¿cierto?, de acuerdo a cómo ha sido entregado, ¿ya? Este mensaje que estamos entregando en este proceso de comunicación debe ser entendible por todos, ¿ya? Pero de cierta forma, cuando nos estamos comunicando, ¿cierto?, aparecen las diferencias individuales. Y recordar que en este proceso de comunicación, el emisor y receptor también va cambiando, ¿cierto?, de posición. O sea, el emisor y el receptor después se puede convertir en el emisor y el emisor en receptor, porque después está la parte que empiezo yo a conversar, a comunicarme, ¿cierto? Cuando hago un diálogo con alguien, estoy de emisor, ¿cierto? Entrego algo, después el receptor recibe el mensaje, ¿cierto?, lo decodifica, responde a ese mensaje y ahí vamos dando, ¿cierto? Es un proceso que es activo, ¿cierto?, que va cambiando de posición, ¿ya? Como decíamos, hay diferencias individuales de cada uno de los participantes, ¿cierto?, de esta comunicación, porque todos somos distintos, todos tenemos experiencias de vida distintos, ¿ya? Pero siempre hay la parte de que queremos ser escuchados, ¿ya? Si queremos ser escuchados, queremos entregar un mensaje y queremos que la persona que está recibiendo ese mensaje lo reciba, ¿cierto?, y que lo valide, ¿ya? Y ahí surgen los distintos puntos de vista de cada persona. Cuando yo envío un mensaje, ¿cierto?, está influido por mi experiencia de vida, ¿cierto?, por lo que yo soy, por mi educación, de qué manera lo entrego, ¿ya? Por ahí dicen que hay que acomodarnos a nuestro público,
Por ejemplo, cuando nosotros tomamos los exámenes de título, siempre exigimos que haya un lenguaje técnico, que el lenguaje propio, ¿cierto?, de los que están estudiando técnico de administración o que ya son profesionales, ya sea de ingeniería o de técnico, ocupen cierto lenguaje, ¿ya? Hay un lenguaje formal. No puedo decir distintos términos, así como cuando estoy hablando con mis pares, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, cuando están hablando con sus compañeros, es distinto la forma o el lenguaje que van a ocupar, ¿cierto? Se van a comunicar, si se comunican con otra persona, ¿cierto? Ya mayor, por ejemplo, o que sea alguna autoridad, es distinto. Tú te vas acomodando de acuerdo al momento, ¿cierto? Al público que está recibiendo esa comunicación. Además es importante porque cuando tú estás comunicando algo, también estás mostrando tu imagen, tuya propia, ¿ya? De cómo te vas a comunicar. Pero eso está influenciado, ¿cierto? Como decíamos, por la experiencia de vida y también por el grado también de educación, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hemos tomado estas pruebas de conocimientos relevantes a personas o alumnos que están trabajando y hacemos una pregunta, ¿cierto? Ellos nos responden como trabajadores de la empresa, no me responden, por ejemplo, como estudiantes, porque ahí ya uno sabe porque hay una falta de lenguaje técnico al referirse en ciertas teorías, por ejemplo, en ciertas formas de responder. Típico cuando uno dice en los exámenes a los chicos diciendo, me costó 10 lucas. Todos entendemos, ¿cierto?, que 10 lucas son 10.000 pesos, ¿sí? Pero si estamos frente a una comisión, ¿cierto?, no voy a decir 10 lucas, voy a decir 10.000 pesos. No sé si me entienden. Está referido a eso. Todos podemos entender, ¿cierto?, de cierta forma, que 10 lucas son 10.000 pesos. Pero, por ejemplo, entendamos cuando dicen que surgen ciertos tipos de lenguaje en distintos grupos. No sé si han escuchado, el otro día vi un reportaje que salía de las cárceles, ¿cierto? Y ahí aparece que tienen un propio idioma los de la cárcel, el COA, creo que se llama. Y que ellos lo entienden y saben lo que significa. Si nosotros nos pusiéramos a conversar con ellos, quizás no entenderíamos nada, porque no estamos dentro de ese grupo social, ¿cierto? No estamos dentro de su jerga, ¿ya? Entonces, nos acomodamos a nuestro público, damos a conocer la imagen de cada uno, la forma en que nos comunicamos, ¿cierto? Y también tenemos que pensar que siempre estamos comunicando. Podemos no decir nada, ¿cierto? Lo conversamos cuando repasamos la unidad y decimos, yo quizás no estoy hablando nada. Aquí en este momento yo no los puedo ver, pero quizás si yo los viera, puede que quizás uno esté mirando como para el techo, está viendo el celular, y igual me está comunicando algo. Cuando hacemos clases yo veo que los chicos están con el teléfono, a mí igual me están comunicando algo. Me están comunicando de que, uno, en mi clase es muy aburrida, y segundo, que quizás ellos también, ellos no están ni preocupados de la clase y están haciendo solamente acto de presencia, ¿cierto? Y solamente están porque tienen que estar, ¿ya? Pero lo importante de la comunicación que haya, en el proceso de comunicación, que haya una intención de comunicarse, ¿ya? Una intencionalidad de poder comunicarnos. Y ahí surge un concepto que se llama de escucha activa, que es una técnica y estrategia específica de la comunicación y que prepara al receptor a escuchar. Por ahí surgen las definiciones o surgen las diferencias, ¿cierto?, entre oír y escuchar. Oír tiene que ver referido al sentido de oír. Yo oigo ruidos, ¿cierto? Pero de escuchar significa que yo estoy tomando atención, hay una disposición a escuchar lo que yo estoy oyendo. Por ejemplo, si uno está en una clase y yo estoy hablando, ¿cierto? Tú dices, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Es decir, ¿me oyes? Sí, porque tengo el sentido de la audición. Lo estoy oyendo, pero escuchando. Y yo puedo estar pensando en otra cosa, a veces uno es tan rápido la imaginación, que a veces uno está, no sé si le ha pasado, uno está conversando y uno está mirando para otro lado y está pensando en otra cosa, o la persona dijo algo y uno con esa palabra empezó a pensar otra cosa y se voló, y la verdad que no lo estaba escuchando. Solamente hice lo iba a escuchar, pero la verdad que lo estaba oyendo, pero no lo estaba escuchando. Porque oír, todos oímos, porque tenemos el sentido de la audición.
pero de escuchar realmente, el de colocarnos, ¿cierto?, en cierta actitud de escucha, ¿cierto?, es distinto. Entonces, el proceso de comunicación tiene mucha parte de intencionalidad, ¿ya? No algo solamente un proceso que digamos que existe el emisor, existe el receptor, está el mensaje, hay una codificación, hay una decodificación, hay un feedback, que nos gustan las palabras en inglés, hay una retroalimentación, ¿cierto? Ahí yo me voy dando cuenta si de verdad el mensaje que yo envié, ¿cierto?, lo que yo comuniqué, está llegando de buena manera, ¿cierto?, al receptor. Lo está escuchando y lo está haciendo, y después cuando me responde yo voy a decir, ok, ¿sí? Me está escuchando realmente y es lo que yo realmente quise comunicar. Una de las aptitudes interpersonales más requeridas actualmente en la parte laboral es lo que tiene que ver con la persuasión. Y la persuasión tiene que ver con este proceso de comunicación que estamos conversando, en el cual que yo pueda transmitir claramente mis ideas y además de transmitirlas, ¿cierto?, yo haga que las personas hagan lo que yo estoy diciendo. Esa es la persuasión, que yo voy a comunicar algo en forma clara, ¿cierto?, y voy a persuadir, ¿cierto?, voy a, en cierta forma, no es obligar, sino que yo persuado, yo la convenzo a la persona que haga lo que yo le estoy diciendo. Esa es una de las aptitudes interpersonales mayor requeridas e importantes. ¿De qué manera? Que yo puedo estar comunicando todo el tiempo, pero quizás la gente no me va a tomar en cuenta, no me está escuchando y no va a tomar, ¿cierto?, lo que yo estoy diciendo. Entonces yo necesito, aparte de tener la intención de comunicar, ¿cierto?, el de yo persuadir. Esa es la meta que tiene que tener, ¿cierto?, un administrador, un directivo, ¿cierto?, el de comunicar y persuadir al que está escuchando. ¿Para qué? No olvidemos, ¿cierto?, el de poder lograr el objetivo, ¿cierto?, de la organización. Entonces, por lo tanto, surgen distintos estilos de comunicación, ¿ya? Hay 3 tipos de estilos de comunicación que son los más básicos, que está el estilo de comunicación pasivo, ¿ya?, el estilo de comunicación agresivo y el estilo de comunicación asertivo. El estilo de comunicación pasivo tiene que ver una forma de decir que tú no te estás expresando. El pasivo, ahí, no es el pasivo de contabilidad, el pasivo cuando uno dice alguien es una forma pasiva, se deja estar, ¿cierto? En general, esa persona que es pasiva no se está expresando. Incluso hay forma física de demostrar que es pasiva, porque solamente, ¿cierto?, no entabla una comunicación visual, ¿cierto? Quizás tiene miedo a expresarse, entonces mejor dice, en vez de decir lo que yo pienso, no lo voy a decir y soy en forma pasiva. Y también tiene que ver una parte de seguridad de la persona, que esa persona es muy tímida, ¿cierto? No, es también un poco de poca seguridad de parte de la persona y por eso no se quiere expresar. Pero eso a la larga no le va a servir, ¿cierto? Porque todos tenemos que comunicarnos, todos tenemos que de cierta forma dar a conocer lo que sentimos, lo que pensamos, ¿cierto? Tenemos que saber, lo que tenemos que aprender un poco a saber decirlo, ¿cierto? Lo que decíamos ahí, bueno, queremos aprender a decir las cosas, a decirlo en qué ambiente, ¿cierto? A qué personas, cuál es mi público, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo pretendo de esta comunicación? Entonces, si tengo un estilo de comunicación pasiva, generalmente lo que yo estoy solamente recibiendo y acatando, me dejo manejar. Porque todos tenemos opinión, ¿cierto? Tenemos de toda esta experiencia y de que somos distintos, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta experiencia de vida y con la educación, tenemos que estudiar, tenemos que de alguna manera expresarnos. Ustedes están estudiando, ¿cierto? Porque están adquiriendo conocimiento, porque después cuando empiezan a trabajar, ustedes tengan su propia opinión, ¿cierto? Uno estudia la teoría, después usted, ¿cierto? Hay un pensamiento crítico, ¿cierto? El cual también un valor que tenemos nosotros como tomasinos, un pensamiento crítico, también tiene que ver con estas escalas de educación, cuando estamos referidos que primero empezamos a tratar de comprender las cosas y después nosotros cuando ya las comprendemos, las asimilamos, tenemos un pensamiento crítico y podemos dar una opinión y aplicamos, ¿ya? Ahí, en aplicar, ¿cierto? Y en expresarnos, tener un pensamiento crítico, no hay una comunicación. No hay una comunicación, en la comunicación pasiva no está eso presente, porque yo no me estoy expresando, ¿ok? El segundo estilo, dijimos, el de comunicación agresivo, ahí viene todo lo contrario. Yo me expreso, ¿cierto? Pero me expreso de una manera inadecuada. Hasta mis gestos cuando yo me estoy comunicando en forma física, puede terminar en enojo, ¿cierto? Me exalto,
subo el tiro, un tono de voz, típico de las personas que son así como bien agresivas, cuando uno dice agresivo, se puso a gritar y no quiso escuchar ninguna respuesta, ¿cierto? O lo que uno está dando una respuesta a una persona y que se enojó, ¿cierto? No ve ningún tipo de argumento, sino que esa persona se agresiva, ¿ya? Y generalmente eso de ser agresiva actúa en forma defensiva. Tú le estás estás diciendo algo, pero la persona es tan agresiva que ella solamente está como a la defensiva, como que piensa que esto de comunicarse es estarse defendiendo y la única forma es que yo quiero hacer valer mi punto de vista. Ahí está cuando estudiamos técnicas de negociación, ahí el que actúa el sentido de que yo gano y tú pierdes, ¿sí? En el pasivo es yo pierdo, tú ganas, me dejo ganar, yo pierdo en la comunicación. En la agresiva, yo quiero ganar a costa de lo que sea, yo gano y el que está al lado tiene que perder de todas formas, ¿ya? En general también hay un sentido de la persona también de no poder comunicarse en forma efectiva, porque a nadie le gusta que te griten, ¿cierto? Y tampoco va a lograr, ¿cierto? Que uno lo puedan escuchar. Uno lo va a escuchar porque se va a gritar, pero uno en general pone resistencia y barrera al tiro cuando las personas son agresivas en la comunicación. Es importante eso, ¿cierto? En todas las empresas que trabajamos cuando estamos sobre todo la parte de servicio al cliente, ¿cierto? Con el cliente externo, ¿cierto? El que tenemos que escuchar, vienen alguien a reclamar por algún producto, el tener la escucha, ¿cierto? Activa, ¿cierto? Y después uno responder y bajar un poco el grado de agresividad. Generalmente cuando uno no te cumplen con lo que uno compra, ¿cierto? Uno está exaltado, ¿cierto? Pero siempre, como decíamos, acomodando en el escenario, ¿cierto? En el cual y cuáles van a ser nuestros receptores y el estilo de comunicación agresivo, el menos recomendado. O sea, no es bueno, ¿cierto? Para una comunicación en ser agresivo, porque al final estoy también dañando a los demás. Y un principio de la comunicación es el respeto, ¿cierto? Al respeto a que tú eres una persona distinta, tienes una opinión distinta, ¿cierto? Pero no por eso no te voy a validar. Cada uno tiene su argumento, ¿cierto? Cuando hacen estos debates, por ahí en David que participó en los debates, ¿cierto? Cuando participamos de los torneos, que era bastante, ¿cierto? Cuando mostraban, ellos hablaban y demostraban una fuerza al mostrar su argumento, ¿ya? El estilo de comunicación asertivo, dice, ahí se expresan ideas de forma adecuada y respetuosa, ¿ya? Es el que más se recomienda, ¿cierto? El que es necesario, ¿cierto? Para tener una comunicación realmente que sea efectiva, que sea el asertivo. Yo expreso mi idea en forma clara, calmada, precisa, ¿cierto? Con una disposición, ¿cierto? A que me escuchen y yo a escuchar también, ¿sí? Cuando hablamos de esta comunicación asertiva, estoy diciendo que yo voy a dar a conocer, ¿cierto? Lo que yo quiero expresar, ¿cierto? Y eso conlleva también la parte de sentimiento, ¿ya? Siempre expresando las ideas con respeto respecto de los demás, ¿ok? ¿Alguna duda? No habíamos dicho si iban a hacer las consultas antes, durante o al final. Lo que referimos ahora tiene que ver con la parte de comunicación. Yo voy a subir la clase al aula, ¿ya? En primer punto, la PPT, y les voy a dejar una actividad para que puedan realizar, ¿ok? ¿Se escuchó bien? Alguien que me diga. ¿Sí pueden abrir los micrófonos? Sí, se escuchó claramente. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta, algún comentario respecto de lo que conversamos? ¿No? ¿No hay duda? No por ahora, profe. No, profe, ninguna Jorge, ¿ninguna duda? Ya, yo voy a subir la PPT. Cualquier duda, consulta, chicos, yo estoy ahí en el WhatsApp que creó David, ya, cualquier duda, consulta, háganmela saber. Voy a subir inmediatamente la PPT, ya, para que la revisen. Me gustaría que pudieran, si tienen alguna duda, me la hagan saber y que tengan una buena semana. ¿Sí? Ya, chicos. Quedamos hasta acá y que tengan buena semana. Profe, disculpe una consulta. ¿Sí? Hay un grupo de WhatsApp de su clase
Sí, David fue el que creó y me agregó. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ok. Ya chicos, que le vaya muy bien. También, Chao, David, profe. cuídate. Gracias. Cuídense.